Bienvenidos a un viaje de introspección filosófica, donde nos sumergiremos en las intrincadas capas de la manipulación, guiados por la perspicacia de destacadas filósofas, que nos ayudarán a identificar a un manipulador a través de 8 enseñanzas sobre ellos. En este video, inspirado por las voces femeninas que desafiaron paradigmas, desentrañaremos los misterios de la manipulación. En lugar de recurrir a enseñanzas tradicionales, nuestra exploración estará dirigida por las perspectivas únicas de pensadoras que, a lo largo del tiempo, han provocado profundos cuestionamientos sobre la naturaleza humana. Simone de Beauvoir, Hypatia y Susan Whitburn serán nuestras guías en este recorrido de descubrimientos. Observaremos cómo sus ideas arrojan luz sobre las sutilezas de la manipulación. Prepárense para un análisis profundo y una reflexión guiada por voces femeninas que, al cuestionar las normas sociales y explorar lo desconocido, nos ofrecen una visión única de los entresijos de la mente manipuladora. Así que únanse a nosotros en esta exploración filosófica, donde las voces olvidadas resuenan y las perspectivas femeninas dan forma a nuestra comprensión de la manipulación. Al final de este viaje, esperamos no solo desentrañar los misterios de la manipulación, sino también rendir homenaje a las contribuciones de las filósofas que han moldeado el pensamiento crítico a lo largo de las eras. Me gustaría pedirles amablemente que se suscriban al canal y activen las notificaciones. De esta manera, estarán al tanto de todos los próximos videos filosóficos que se compartirán. 1. La encantadora máscara de la manipulación. Adentrándonos en el primer vértice de la manipulación, inspirados por las reflexiones de Simone de Beauvoir, exploraremos la envolvente máscara que los manipuladores utilizan hábilmente. A menudo nos dejamos seducir por la aparente inocencia de estos individuos, una encantadora fachada que oculta astucias profundas. La filósofa existencialista francesa, conocida por desafiar las normas sociales y cuestionar el papel de las mujeres, nos ofrece una lente única para analizar esta estrategia. Simone de Beauvoir, en su búsqueda de la libertad y autonomía femenina, nos alerta sobre la dualidad de esta encantadora máscara. Aquellos hábiles en el arte de la manipulación a menudo se presentan de manera cautivadora, envolviéndonos en una atmósfera de confianza. Su habilidad para transmitir una primera impresión positiva, entrelazada con un carisma innegable, constituye uno de los pilares de esta lección inicial. Así como la filósofa desafió estereotipos, desafiamos aquí la noción de que la encantadora máscara es inofensiva, revelando cómo puede ser en realidad un velo que oculta intenciones oscuras. Al observar la vida a través de la óptica de Simone de Beauvoir, somos instigados a comprender que la belleza aparente puede camuflar una red de manipulaciones. La manipuladora maestra, al participar en actos encantadores, teje sutilmente una red alrededor de la confianza ajena. Esta observación filosófica nos lleva a cuestionar el valor de la superficialidad y nos insta a mirar más allá de las apariencias, desentrañando la complejidad detrás de la sonrisa seductora que, a veces, oculta motivaciones menos nobles. Así, nos sumergimos en los entresijos de la encantadora máscara, donde la filosofía de Beauvoir ilumina los contornos de la manipulación sutil. Pero, ¿y para ustedes, cómo es lidiar con la manipulación de otras personas? Dejen en los comentarios si han tenido experiencia con alguien así. 2. Desconfianza, inherente a la naturaleza humana. En una inmersión filosófica inspirada en las ideas de Susan Whitburn, exploraremos la segunda faceta de la manipulación, fundamentada en la desconfianza inherente a la naturaleza humana. La renombrada psicóloga, cuyas contribuciones resuenan en nuestros análisis, nos guía por un camino intrigante donde las creencias fundamentales de los maestros manipuladores encuentran un terreno fértil. Whitburn, al observar los entresijos de la psique, revela que muchos manipuladores tienen la convicción de que la humanidad es intrínsecamente deshonesta, predispuesta a aprovecharse unos de otros. En este contexto filosófico, la desconfianza de los manipuladores se manifiesta como una lente a través de la cual interpretan las interacciones humanas. Al creer que la naturaleza humana tiende a la deshonestidad, estos maestros manipuladores encuentran una justificación para sus tácticas. Inspirados por Susan Whitburn,
cuestionamos cómo esta visión impacta no solo la dinámica de las relaciones individuales, sino también la ética misma detrás de la manipulación. La filósofa nos invita a reflexionar sobre lo arraigada que está esta desconfianza en las raíces de la manipulación y cómo moldea la forma en que estos individuos perciben el mundo que les rodea. Al arrojar luz sobre esta lección filosófica, nos sumergimos en los fundamentos psicológicos de los maestros manipuladores. La desconfianza en la bondad inherente a la humanidad emerge como una fuerza motriz detrás de sus acciones calculadas. Al comprender este aspecto, ampliamos nuestra comprensión sobre la complejidad de la manipulación, no solo como una serie de tácticas, sino como un reflejo de la visión distorsionada de estos manipuladores sobre la verdadera naturaleza de las relaciones humanas. 3. Justificando la manipulación como necesidad práctica. A la luz de la filosofía contemporánea, nos sumergimos en la tercera aproximación a la manipulación, inspirada en las ideas de justificación práctica presentadas por Susan Whitburn. Muchos maestros manipuladores, al eludir éticas y explorar engaños, encuentran en la justificación práctica un terreno fértil para sus acciones. Whitburn nos lleva a realizar un análisis profundo de esta perspectiva, destacando cómo estos manipuladores no solo practican la astucia, sino que también la fundamentan como una necesidad pragmática. Esta visión filosófica nos lleva a cuestionar no solo los actos manipuladores en sí, sino también la mentalidad que los sostiene. Al justificar la manipulación como una respuesta práctica a desafíos y objetivos, estos individuos demuestran una flexibilidad ética que trasciende los límites convencionales. Inspirados por este análisis, exploramos cómo las justificaciones prácticas proporcionan una justificación aparentemente racional para la manipulación, arrojando luz sobre las intrincadas motivaciones detrás de esta estrategia. Susan Whitburn, al desentrañar las capas psicológicas de los manipuladores, nos incita a reflexionar sobre los límites de la justificación práctica. Mientras que algunas acciones pueden considerarse pragmáticas en ciertos contextos, la manipulación se revela como una elección consciente de algunos en desafío a las normas éticas más amplias. Esta exploración filosófica nos lleva a cuestionar no solo a los manipuladores, sino también a la sociedad que a veces tolera tales prácticas. Así, desentrañamos la justificación práctica como un pilar crucial en la comprensión más profunda de la mente manipuladora. 4. El arte de adornar. Narrativas como herramienta de manipulación. En esta etapa de nuestra exploración filosófica, inspirados por el análisis de la manipulación, dirigimos nuestra mirada hacia la cuarta lección intrigante, la habilidad de adornar narrativas. Guiados por la perspicacia de pensadoras como Susan Whitburn, cuestionamos no solo las historias en sí, sino la intención detrás de la ornamentación de las narrativas. Muchos manipuladores hábiles recurren a la técnica de adornar narrativas como una herramienta para influir en las emociones y ganar empatía. Susan Whitburn, con su experiencia psicológica, arroja luz sobre cómo el acto de adornar, en su esencia, es una forma de manipulación. Al expandir o exagerar detalles, los manipuladores moldean no solo la narrativa, sino también las percepciones de quienes las escuchan. Este aspecto de la manipulación nos lleva a cuestionar la integridad detrás de las historias contadas, provocando una reflexión profunda sobre cómo las palabras pueden ser utilizadas como herramientas poderosas en la manipulación sutil. Al explorar la filosofía que impregna el arte de adornar narrativas, nos encontramos con un análisis crítico de las intenciones detrás de historias cuidadosamente ornamentadas. La manipulación, en este contexto, se revela no solo como una cuestión de acción, sino también como una manipulación de las propias narrativas que constituyen la base de nuestras interacciones. Al comprender la profundidad de esta estrategia, nos desafían a cuestionar no solo la veracidad de las historias que escuchamos, sino también la naturaleza intrínseca de la comunicación humana. Así, el arte de adornar narrativas emerge como una pieza clave en la compleja tapestría de la manipulación. 5. La ambigüedad en la expresión como estrategia de manipulación. En nuestro viaje filosófico, abordamos la quinta lección inspirada en el análisis de la manipulación, la utilización estratégica de la ambigüedad en la expresión. En este punto, cuestionamos no solo lo que se dice,
sino cómo la ambigüedad se convierte en una herramienta sutil en manos de maestros manipuladores. Al arrojar luz sobre esta técnica, exploramos cómo las palabras vagas y ambiguas se convierten en instrumentos hábiles para inducir pensamientos y acciones específicas. La ambigüedad en la expresión, cuando es empleada por manipuladores hábiles, crea un terreno incierto donde la interpretación queda a merced del oyente. Sin un significado claro, las palabras se convierten en un lienzo en blanco en el que el manipulador puede pintar las sutilezas que mejor se ajustan a sus objetivos. Esta estrategia no se limita solo a la elección de palabras, se extiende a la manipulación sutil de tonalidades, pausas e inflexiones que componen la compleja danza verbal de la manipulación. Al desentrañar la filosofía que rodea a la ambigüedad, nos desafían a cuestionar no solo lo que escuchamos, sino la intención detrás de las palabras. La manipulación, en este contexto, se revela como una danza intrincada de significados ocultos, donde el manipulador moldea la interpretación del receptor. Comprender esta intrincada danza verbal no solo nos permite descifrar las intenciones detrás de las palabras, sino que también nos capacita para desarrollar una mayor resistencia contra estrategias manipuladoras. Así, la ambigüedad en la expresión destaca como una pieza crucial en el rompecabezas de la manipulación. 6. El poder de la pasividad agresiva en la manipulación. En nuestra búsqueda filosófica nos sumergimos en la sexta lección, extraída del profundo análisis de la manipulación, el empleo de la pasividad agresiva como estrategia. Este intrigante aspecto, observado en las complejas interacciones humanas, se revela como una forma poderosa de manipulación sutil. Al cuestionar la tradicional noción de agresividad, exploramos cómo algunos manipuladores optan por un enfoque aparentemente inofensivo, pero igualmente efectivo. La pasividad agresiva, cuando se emplea como herramienta de manipulación, se manifiesta en actitudes aparentemente inofensivas que, sin embargo, llevan consigo una carga de intenciones ocultas. Esta estrategia puede manifestarse a través del silencio, el uso de comentarios irónicos o incluso favoreciendo gestos y expresiones no verbales. La filosofía que impregna esta lección nos lleva a una reflexión profunda sobre cómo la agresividad, cuando se disfraza de pasividad, puede convertirse en un arma insidiosa en manos de maestros manipuladores. Al explorar los matices de la pasividad agresiva, se nos desafía a descifrar las señales aparentemente sumergidas bajo una superficie tranquila. La manipulación, aquí, se revela no solo como un juego de palabras, sino como un teatro donde las emociones se representan sutilmente. Comprender esta forma de manipulación no solo nos hace más conscientes de las dinámicas sociales, sino que también nos capacita para distinguir entre la aparente calma y las ondas de agresividad subyacentes. Así, la pasividad agresiva emerge como un elemento intrigante en el repertorio de la manipulación. 7. El uso estratégico de otros para beneficio personal en la manipulación. Al adentrarnos en la séptima lección extraída de nuestra incursión filosófica sobre la manipulación, exploramos el intrincado mundo del uso estratégico de otros para beneficio personal. Inspirados por la reflexión sobre las dinámicas sociales, cuestionamos cómo algunos manipuladores recurren a la táctica de utilizar personas como peones en su tablero de objetivos. Este es un fenómeno en el que la manipulación se entrelaza con la propia naturaleza de las relaciones humanas. La filosofía que impregna este tema nos lleva a un análisis más profundo sobre cómo los manipuladores maestros explotan la vulnerabilidad ajena. Al hacer de los demás instrumentos para alcanzar sus metas, estos individuos revelan una destreza única en ver las relaciones como un medio, no como un fin en sí mismas. Esta estrategia sutil cuestiona no solo la ética involucrada, sino que también nos incita a reflexionar sobre los límites de la empatía humana cuando se enfrenta a los desafíos de la manipulación. Al explorar el uso estratégico de otros en la manipulación, nos enfrentamos a la complejidad de las interacciones sociales. La manipulación en este contexto no es solo una cuestión de influir en ideas, sino también de dar forma a las relaciones para satisfacer intereses personales. Comprender esta dinámica no solo nos alerta sobre los signos de manipulación, sino que también nos impulsa a cultivar relaciones fundamentadas en la autenticidad y la reciprocidad. Así,
el uso estratégico de otros se revela como una pieza intrigante en la trama de la manipulación. 8. El miedo de decir no y la fragilidad ante la manipulación. Al explorar la octava lección en nuestro análisis filosófico de la manipulación, nos sumergimos en las complejidades del miedo de decir no y la fragilidad que esto implica. Inspirados por las sutilezas de las relaciones interpersonales, cuestionamos cómo a menudo las víctimas de manipulación se ven incapaces de expresar el no necesario. Este fenómeno, a menudo sutil, revela cómo la manipulación puede crear un ambiente de coerción emocional, dejando a las víctimas vulnerables a la voluntad del manipulador. La filosofía que impregna este tema nos lleva a reflexionar sobre la dinámica del poder en las relaciones. Al examinar el miedo de decir no, cuestionamos no solo la responsabilidad del manipulador, sino también la fragilidad subyacente en aquellos que sucumben a la manipulación. Esta fragilidad no es una debilidad intrínseca, sino una vulnerabilidad creada por el sutil juego de manipulación psicológica, donde el miedo a repercusiones negativas eclipsa la asertividad. Al explorar la fragilidad asociada al miedo de decir no, nos enfrentamos a la importancia de la autenticidad y la asertividad en las relaciones humanas. La manipulación, en este contexto, no es solo una cuestión de estrategia, sino también una exploración de las fragilidades inherentes a la condición humana. Comprender esta dinámica no solo nos alerta sobre los signos de manipulación, sino que también nos impulsa a cultivar relaciones basadas en la transparencia y el respeto mutuo. Así, el miedo de decir no y su relación con la fragilidad emergen como elementos complejos en la trama de la manipulación. Al cerrar nuestra jornada por las lecciones filosóficas sobre manipulación, somos instigados a reflexionar sobre la complejidad intrínseca de las interacciones humanas. Cada tema explorado reveló matices profundos sobre cómo los maestros manipuladores tejen sus estrategias en el tejido de las relaciones sociales. La filosofía, siendo nuestra guía en esta exploración, destacó que la manipulación no es solo una serie de tácticas, sino una danza psicológica intrincada que moldea y a veces distorsiona la verdadera esencia de las conexiones humanas. En este panorama es crucial reconocer que la manipulación no ocurre en el vacío. Es una expresión de poder, miedo y vulnerabilidad. Comprender las estrategias de los manipuladores no solo nos hace más conscientes de las señales de alerta, sino que también nos fortalece para cultivar relaciones basadas en la autenticidad y la reciprocidad. Al desentrañar estos meandros, nos desafían a fomentar una comunicación más clara, basada en el respeto y la comprensión mutua. Así que te invito no solo a absorber estas lecciones filosóficas, sino a aplicarlas en tu propia jornada de autoconocimiento y en las interacciones diarias. En un mundo donde las sutilezas de la manipulación a menudo se esconden entre líneas, la filosofía emerge como una luz orientadora, capacitándonos para discernir, resistir y cultivar relaciones genuinas. Con humildad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, asegurando así que continúes recibiendo pensamientos profundos. Agradecemos sinceramente tu apoyo con el like. No dejes de explorar los otros videos disponibles. Gracias.